Libro 3 de la herejía de Horus. Libro 3 de la herejía de Horus, la galaxia en llamas, la herejía revelada. No todas las traiciones estallan con violencia. Algunas se filtran como niebla, se cuelan por las rendijas, se insinúan en las miradas, y cuando por fin se revelan, ya es demasiado tarde. Todo parecía en orden. La nave insignia de la flota expedicionaria 63 seguía su rumbo. Los motores rugían, las órdenes fluían, los informes llegaban, las tropas se entrenaban. Pero algo había cambiado, algo imperceptible a primera vista. Era el tono, la forma, la rigidez en las sonrisas, la ausencia de bromas entre oficiales, las miradas demasiado rápidas, el saludo que llegaba una décima de segundo tarde. Garbiel Loken, capitán de la 10ª compañía, lo notaba en todo. Desde que Tarik Torgadon murió, desde que Sinderman desapareció, desde que Horus volvió cambiado de Davin, nada había sido igual. Los pasillos parecían más estrechos, las órdenes más ambiguas y los informes más escuetos. Intentaba mantener la calma, la disciplina, la cadena de mando, pero dentro algo se movía, una alarma muda. El Murnival ya no existía, al menos no con ese nombre. Los registros lo omitían, los cronistas lo saltaban, los nuevos oficiales nunca lo mencionaban. Aximand, el único de los originales que quedaba cerca de Loken, se alejaba cada día más. Abaddon, por su parte, ya no era un compañero, era una barrera. Y Erebus parecía estar en todas partes y en ninguna. Los lodges ya no eran una rareza, eran norma. Reuniones nocturnas, juramentos alternativos, tatuajes discretos, cantos en lenguas que no aparecían en los archivos imperiales. Cuando Loken preguntaba, le decían que no eran más que hermandades. Cuando indagaba, lo miraban en silencio. El próximo objetivo era claro: Istvan III, un mundo imperial que había caído en herejía, una guarnición que se había alzado contra la verdad imperial, un golpe quirúrgico para restaurar el orden. El emperador, desde Terra, había aprobado el ataque, o al menos eso decían las órdenes. Pero Loken notaba contradicciones. Las tropas destinadas al descenso incluían nombres inesperados, veteranos, oficiales leales, elementos clave de varias legiones. Demasiado valor para una simple purga. La operación reuniría 4 legiones: los hijos de Horus, antigua Luna Wolves, los hijos del emperador, de Fulgrim, los devoradores de mundos, de Angron, la guardia de la muerte, de Mortarion. Era extraño. Un mundo secundario, un conflicto limitado y tantas fuerzas reunidas, demasiado para una rebelión de guarnición. Loken comenzó a revisar órdenes, a cruzar datos, a hablar en voz baja con navegantes, tecnomagos, servidores. Encontró referencias truncadas, instrucciones que no coincidían con las prácticas estándar, un cambio en los códigos de despliegue, una actualización no reportada del protocolo de evacuación orbital. Pequeños detalles, demasiados pequeños detalles. Ignorada por la cúpula, Euphrati Killer había construido su propio santuario. No rezaba al emperador, rezaba por él, y su culto se extendía. Técnicos, oficiales de bajo rango, incluso algún que otro Astartes joven. No se hablaba de rebelión, se hablaba de esperanza. Y eso era intolerable para lo que se avecinaba. Una noche, Loken recibió una nota manuscrita, sin firma, sin remitente. Solo decía: cuando llegue el fuego, no mires al cielo, mira a tus hermanos y decide. Loken la rompió, pero no la olvidó. Las tropas destinadas a descender en Istvan entrenaban con dureza. Había orgullo, confianza, entusiasmo. Se hablaba de restaurar el orden, de purgar la herejía, de demostrar que el nuevo Horus era aún mejor que el antiguo. Y Loken
callaba, no por cobardía, sino porque aún esperaba que estuviera equivocado. Antes del despliegue, Malohurst organizó una ceremonia discreta. No una arenga, un mensaje. Horus apareció en la cubierta, no armado, no blindado, solo él, su voz y sus hombres. Id con orgullo, llevad la llama del imperio y recordad que la verdadera traición nace de la duda. La frase quedó flotando. Loken la escuchó y no la entendió, o no quiso entenderla. La flota se preparaba, las cápsulas se cargaban, las tropas se alineaban y nadie sabía que, al otro lado del descenso, ya no habría regreso, porque el velo estaba cayendo y detrás de él solo había fuego. No todos los hermanos caen en combate. Algunos son traicionados desde las naves que los enviaron, por las manos que los formaron, por los juramentos que los unieron. Las cápsulas de desembarco surcaban el cielo. Miles de guerreros de 4 legiones, elegidos con cuidado, veteranos, valientes, leales. La misión era clara: reducir a cenizas a una guarnición rebelde. Los canales de comunicación estaban activos, las armas calibradas, los espíritus tranquilos. Loken, entre ellos, sentía todavía una sombra en el pecho. Pero era un soldado, y los soldados obedecen. Las fuerzas tomaron el planeta rápidamente. Las defensas no ofrecieron resistencia seria. Los edificios clave fueron asegurados. Las posiciones se establecieron. Todo ocurría con una perfección casi sospechosa. Demasiado bien, demasiado rápido. Y entonces, sin aviso, cortaron las comunicaciones. Abaddon miraba la superficie desde el puente del espíritu vengador. Frente a él, el globo de Istvan el tercero, bajo sus pies hermanos. No dijo nada, solo asintió, y Erebus activó el protocolo. No fue una bomba común, fue un arma vírica, un agente biológico creado para descomponer tejido orgánico a nivel molecular. Una tormenta química se extendió por la atmósfera. En segundos, la vida empezó a morir. La carne se deshizo, la sangre se evaporó, los órganos se licuaron, las calles se llenaron de vapor rojo, los cuerpos de gritos, y los que no murieron se deshicieron. Desde las naves, los comandantes contemplaban el holocausto. Ya no quedaban dudas. No era una prueba, no era un castigo, era una ejecución, una purga de los fieles, de los que aún creían, de los que no sabían que su lealtad había sido su sentencia. La guardia de la muerte, los hijos del emperador, los devoradores de mundos, todos aportaron víctimas. Los oficiales veteranos, los capitanes que no asistían a los lodges, los escépticos, los estoicos, los que todavía decían imperio con respeto, murieron por cientos y nadie, en órbita, desvió la mirada. En un búnker improvisado, Garbiel, Loken y sus hombres lograron sellar las compuertas, los sistemas de ventilación cerrados, los filtros reforzados, las paredes reforjadas con materiales no estándar. Fue suerte, fue instinto y fue la última oportunidad. Dentro del refugio, Loken escuchaba los gritos por los canales, voces de hermanos pidiendo ayuda, suplicando evacuación, rogando por explicación. Y en respuesta, solo había estática. Nos han traicionado, dijo. nos han dejado morir. Tras el bombardeo vírico, vino la siguiente fase, el bombardeo por fusión, porque si quedaba algo, debía ser borrado. Las nubes ardieron, la atmósfera se incendió, los océanos hirvieron, y sobre la superficie llovió fuego. Contra toda probabilidad, varios focos de supervivencia resistieron. El escuadrón de Loken, un destacamento de la Guardia de la Muerte liderado por Nathaniel Garro, algunas células dispersas de hijos del emperador, alertadas por Saúl Tarvitz antes del descenso. Se comunicaron,
se reagruparon y comprendieron que estaban solos. Saúl Tarbitz fue uno de los pocos que desobedeció. Había notado inconsistencias, había recibido advertencias, y justo antes del descenso modificó los protocolos. Gracias a él, cientos se salvaron, y gracias a él, el contraataque fue posible. Horus observaba los datos: temperatura, letal, presión, crítica, oxígeno, 0, señales vitales intermitentes. Hay supervivientes, Dijo Erebus. pero no durarán. Que así sea. Dijo Horus. Mientras tanto, Abaddon hablaba con el resto de la flota. Les decía que la misión había sido un éxito, que el mundo estaba limpio, que el deber había sido cumplido, y cada palabra sabía a veneno, porque Abaddon no era un mentiroso, hasta que lo fue. En Terra, las señales eran confusas, la censura funcionaba, las versiones oficiales llegaban antes que los informes reales, pero entre los custodios, entre los bibliotecarios, entre los pocos que aún observaban, empezaron a sospechar. Loken lo comprendió en ese instante. No había malentendido, no había error, no había redención. Horus los había enviado a morir, y si aún vivían, era porque la traición aún no estaba completa. Y así, bajo un cielo ennegrecido, sobre un planeta en llamas, empezaron a luchar. Number por victoria, no por supervivencia, por memoria, para que alguien, en algún lugar, recordara que resistieron. La galaxia no cayó en una noche, cayó en una ciudad arrasada, bajo el fuego, sobre las ruinas, en el momento en que los hijos del emperador empuñaron sus armas contra sus propios hermanos. No muchos lo lograron. Tras el bombardeo vírico y la tormenta de fusión, solo quedaron fragmentos dispersos de 4 legiones, de los hijos de Horus, Loken y su escuadra, de los hijos del emperador, Saúl Tarbitz, de la Guardia de la Muerte, Nathaniel Garro, de los devoradores de mundos, un puñado de inadaptados que aún creían en el viejo juramento. La superficie de Istvan el III era un infierno, y en ese infierno empezaron a reorganizarse. El centro urbano principal, Ciudad Magna, se había mantenido parcialmente en pie. Sus estructuras reforzadas, diseñadas para resistir asedios orbitales, se convirtieron en refugio. No había comunicación con Terra, no había refuerzos, no había esperanza, solo la certeza de que eran los últimos, y si caían sin testigos, la verdad caería con ellos. Los sensores detectaron movimiento. No provenía de cultistas, ni de genos. Eran cápsulas de desembarco, astartes, y no venían a rescatar, venían a acabar el trabajo. Entre los leales no hubo discursos, solo miradas, cierres de casco y preparación. No les daremos una muerte limpia, Dijo Tarbitz. les daremos memoria. Los primeros en llegar fueron los devoradores de mundos, armados con hachas de energía, sin formación, sin compasión. Venían a desgarrar, pero los leales conocían las calles, conocían el terreno, conocían el silencio, y les dieron fuego. Emboscadas, explosivos de dispersión, cañones automáticos reactivados. La guerra entre astartes no es elegante, no es gloriosa, es ruido y sangre, y vísceras en placas de ceramita. Loken se encontró con un antiguo hermano de armas. Habían entrenado juntos, habían cenado juntos, y ahora se mataban. Saúl Tarbitz emergió como líder. Organizó escuadras móviles, repartió recursos, evitó enfrentamientos frontales y, sobre todo, les dio propósito. No vamos a ganar, pero vamos a hacer que les cueste, que recuerden cada paso. Garro dirigió una ofensiva clave: neutralizar los nodos de artillería aún activos para evitar que los traidores destruyeran los búnkeres con fuego orbital. Fue una operación suicida, pero logró su objetivo, a costa de la mitad de sus hombres.
Abaddon exigía explicaciones. Erebus insistía en acabar con ellos, pero Horus se mantuvo en silencio. No por duda, por estudio. Observaba los patrones, las decisiones, la moral. Quiero ver hasta dónde llegan. Dijo. Quiero saber cuánto dolor soporta la lealtad. Entre los soldados humanos supervivientes, el culto a Killer resurgió. No como fanatismo, como consuelo. Bajo tierra, entre ruinas, las oraciones resonaban. No al emperador, a la idea del emperador, a lo que había sido, a lo que podía volver a ser. Loken, sorprendido, halló a Kirill Sinderman con vida, gravemente herido, pero consciente. El iterador, que había enseñado lógica, ahora hablaba con fe. Lo vi, Garbiel. Vi la oscuridad en sus ojos y vi que tú aún brillabas. No dejes que su sombra apague eso. La guerra se volvió local, manzana por manzana, túnel por túnel, nivel por nivel. Los traidores bajaban con confianza, pero morían con sorpresa, porque los leales no buscaban sobrevivir, solo resistir. Y esa es la guerra más peligrosa. Fulgrim, irritado por las pérdidas, bajó personalmente. Sus hijos del emperador tomaron el mando de la ofensiva. Traían armas exóticas, gas nervioso, cuchillas sónicas, arte refinado para el asesinato. Tarbitz los contuvo con trampas, con barricadas, con fuego. Nathaniel Garro, sabiendo que no escaparían, ordenó la creación de un mensaje, un registro, un testimonio, codificado, empaquetado, cargado en una nave de exploración, enviada fuera del sistema, con un destino, Terra. Las reservas se agotaban, las municiones escaseaban, los heridos superaban a los sanos, pero la moral seguía intacta, porque sabían que cada hora que resistían era una hora más para que la verdad viajara. Los traidores activaron generadores sísmicos, buscaban colapsar las estructuras, y lo lograron. Los túneles empezaron a ceder, los refugios a hundirse, los mandos a perder contacto. Loken fue sepultado, Tarbitz acorralado, Garro herido, pero ninguno de ellos cedió. Desde la órbita, Erebus sonrió. Ya casi no queda nadie. Y Horus respondió. Entonces, asegúrate de que los últimos mueran sabiendo que nadie vendrá. La superficie de Istvan, el tercero, era un cementerio en llamas, un campo de honor traicionado, un altar de sacrificio. Pero en ese altar los leales dijeron no, a la mentira, a la traición, al caos, y aunque cayeron uno por uno, la galaxia los oiría, porque la verdad ya estaba en camino. A veces los héroes no mueren en gloria, mueren enterrados, ignorados, traicionados, y sin embargo, lo hacen de pie. Las defensas de Ciudad Magna se derrumbaban. Los generadores de escudos estaban destruidos. Los túneles, inundados. Las torres, convertidas en escombros. Los leales estaban rodeados, aislados, sin posibilidad de refuerzo. Y aún así, seguían luchando. Saúl Tarbitz, último capitán de los hijos del emperador que no había vendido su alma, tomó el mando de la resistencia. Organizó la defensa de los niveles inferiores. Dividió las fuerzas. Repartió los últimos suministros. Sabía que no sobreviviría, pero también sabía que cada segundo contaba. No tenemos que vivir. Solo tenemos que durar lo suficiente. Y lo hicieron. Desde la órbita, los traidores lanzaron su asalto definitivo. Cientos de cápsulas cayeron como meteoritos. Los hijos de Horus, liderados por Abaddon, descendieron en masa. Los devoradores de mundos, ebrios de rabia, arrasaban todo. Los hijos del emperador, liderados por Lucius, buscaban algo más, personal. Lucius había jurado lealtad al nuevo orden, y en su nueva devoción encontró una misión: matar a Tarbitz. Lo rastreó a través de los escombros, lo desafió sin palabras, y en las ruinas 2 antiguos hermanos cruzaron espadas. Tarbitz luchaba por principios, Lucius por ego.
Fue una batalla cruel, prolongada, elegante y sucia. Al final, Lucius cayó, pero no murió. Tarbits lo perdonó, y Lucius no perdonó eso. Días después, cuando los restos de los leales estaban acorralados, Lucius abrió una puerta. Literal. Traicionó la posición. Abrió el acceso a los niveles inferiores y permitió la entrada del exterminio. No por estrategia, por orgullo. Garbiel Loken, herido, exhausto, aislado, seguía con vida. Había perdido a todos. No quedaban escuadras, no quedaban órdenes, solo el recuerdo y la ira. Se enfrentó a varios traidores, los reconoció. Algunos dudaron, otros lo atacaron. Él no dudó, no por odio, sino por necesidad, porque matar era el único modo de proteger la verdad. El culto de Keiler, que había crecido en la sombra, fue destruido. Las cámaras subterráneas arrasadas, los textos quemados, los creyentes ejecutados. Pero algunos, unos pocos, lograron escapar, gracias a Garro, gracias a la nave que partió antes del cierre orbital. Y con ellos viajaba la historia. El testimonio reunido por Sinderman, Tarbits y Garro fue comprimido, cifrado y lanzado en una cápsula automática. Viajaba sin piloto, solo con un rumbo: Terra. Horus lo sabía e intentó interceptarlo, pero el mensaje ya había saltado al Immaterium, y en Terra alguien lo recibiría. Saul Tarbits, rodeado, sin munición, sin refuerzos, se enfrentó al último asalto. No retrocedió, no se rindió. Fue abatido por fuego combinado. Su cuerpo, irreconocible, su emblema quemado. Pero su nombre no fue olvidado. En los túneles colapsados, Garbiel Loken encontró a Abaddon. Ya no era su hermano, era el ejecutor de la traición. No hubo palabras, solo golpes, puños, espadas, explosiones. Loken cayó, pero su cuerpo no fue hallado, y algunos dicen que sobrevivió. Istvan III fue sellado, la superficie arrasada, las transmisiones bloqueadas, los nombres eliminados. Horus apareció ante sus capitanes. La primera etapa está completa. El lastre ha sido eliminado. Ahora empieza la guerra. Erebus reunió a los oficiales de las legiones aliadas. Explicó que la lealtad al emperador ya no era viable, que la humanidad debía liberarse, que Horus era el único camino. Y nadie discutió, porque los que podían discutir estaban muertos. Horus no proclamó un imperio alternativo, no aún. Primero, debía destruir el viejo, romper sus cimientos, borrar sus símbolos, y para eso necesitaba la guerra total. Las naves lanzaron cargas sísmicas, el planeta tembló, las estructuras se vinieron abajo, los refugios se convirtieron en tumbas. Y así, Istvan el III murió, porque bajo toneladas de roca, en una cápsula de emergencia, una señal pulsaba. Un código, un nombre, un recuerdo y un grito. Resistimos. Los últimos leales no cambiaron la galaxia, no vencieron, no sobrevivieron, pero no se rindieron. Y eso fue suficiente, porque la historia no la escriben los vivos, la escriben los que no fueron olvidados. Algunos murieron sabiendo por qué, otros sin comprender, y unos pocos aún siguen vivos, no por suerte, sino por castigo. Istvan el III dejó de ser planeta. Ahora era un mausoleo, un sarcófago de piedra, fuego y cenizas. Pero en sus profundidades las ruinas hablaban. Allí, en los restos de túneles sellados, aún podían encontrarse casquillos deformados, marcas de garras en paredes,
y placas de armadura rotas. Cada grieta tenía un nombre, cada sombra un recuerdo. Garbiel Loken fue visto por última vez cubierto de sangre, arrastrando el cuerpo de un hermano traidor. Nadie sabe si sobrevivió. Nadie sabe si escapó. Nadie sabe si su historia continuará. Pero entre los susurros de los leales, un nombre se repite, no como mito, sino como advertencia. El que lo dio todo, incluso cuando ya no quedaba nada. Con Istvan, el tercero erradicado, el señor de la guerra reunió a sus nuevos comandantes. Ya no hablaban de lealtad, hablaban de necesidad. Ya no decían imperio, decían humanidad libre. Pero el precio de esa libertad fue la sangre de hermanos. Fue el silencio de los justos. Fue la muerte de los inocentes. Y Horus, al mirar los informes finales de la operación, no parpadeó. En el Immaterium, una nave automática surcaba la disformidad. Dentro, un mensaje, un grito, una historia. Y más allá, Terra, donde alguien, algún día, la escuchará. Malcador el sigilita revisa las señales, las interferencias, las anomalías. Sabe que algo no encaja, pero no tiene pruebas. No aún. Y el emperador calla. Sigue encadenado a su gran obra, a su trono, a su ambición, sin ver que su hijo más brillante ya ha encendido la pira. ¿Qué haces cuando todo lo que juraste proteger te traiciona? ¿Qué haces cuando los héroes se convierten en monstruos? Cuando la fe se convierte en debilidad y la obediencia en complicidad. Hay quienes eligen callar, otros luchar, y hay quienes simplemente resisten. Los que cayeron. Tarik Torgadon, Sol Tarvitz, Kirill Sindeman, Ignaz Karkasi, Yufrati Killer, desaparecida. Decenas de miles de astartes fieles. Nombres que no figurarán en los registros, pero que resisten en la memoria. Erebus ya habla de guerra santa. Fulgrim habla de purificación estética. Mortarion de necesidad biológica. Angron solo ruge. Cada uno ha interpretado el pacto a su manera. Cada uno ha convertido la traición en fe. Y Horus observa. No los lidera. Los deja arder. Porque en el caos, él es la única constante. Lejos, en un planeta sin nombre, una mujer predica. Tiene cicatrices en el rostro y en sus ojos una llama imposible de apagar. Habla de un emperador traicionado, de una verdad sepultada, de una esperanza aún viva. Su nombre, Eufrati Killer, y quienes la escuchan empiezan a creer. La galaxia se parte en dos. Las rutas de navegación se vuelven inciertas. Los mundos dudan. Los primarcas se reagrupan. Y mientras el trono de Terra brilla en silencio, el fuego se propaga. Una guerra ha comenzado. No por territorio, no por recursos, por el alma de la humanidad. Y tú, si todo lo que juraste proteger te diera la espalda, ¿aún lucharías? Si supieras que tu lealtad no cambiará el resultado, ¿la mantendrías? Si el deber significara morir traicionado, olvidado, borrado, ¿seguirías adelante? ¿O como tantos otros, bajarías la cabeza y fingirías no haber visto nada?